en Él. Por eso dice en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 15, dice: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo murió por todos nosotros, para que todos, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Por eso Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Así que el único que da la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, y sin Él no hay vida eterna, sin Él no hay salvación. Por eso es que tenemos que predicar la palabra, porque Cristo dijo: vayan y prediquen el Evangelio, que significa buena nueva, a todas las naciones, y que aquel que crea, que lo reciba, será salvo. Aleluya. Jesús es la solución para la liberación y libertad del alma. Así es. El alma está en pecado y Cristo nos da esa libertad de poder salir de las tinieblas a su luz. Por eso es que Él dice que el que conoce mi palabra no anda en tinieblas, ¿verdad? Sí, así es. Entonces la palabra del Señor nos hace salir de las tinieblas a la luz de Cristo Jesús. Allá en el libro de Números, capítulo 6, del 24 al 26, también se nos dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz de Cristo, Él nos la ofrece también, hermano Agustín, la paz de Dios, la paz de Cristo. Sí, así es, y el apóstol Pablo dice que la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, porque si la paz de Dios no gobierna, todo va a marchar bien. Si ella gobierna, todo marcha bien, pero si no gobierna la paz de Dios en nuestro corazón es porque no le conocemos a Él, hermano Agustín. Sí, así es. Cuando una persona no tiene a Cristo, todavía no tiene la paz de Dios morando en su corazón, entonces la necesita, porque muchas personas andan angustiados muchas veces y oyen una voz que le dice: quítate la vida, y esa no es la solución. La solución es entregar la vida a Jesucristo para recibir esa paz, y más que eso, se recibe la salvación del alma. Amén. La salvación del alma es lo más importante, porque el hombre en Edén fue hecho del polvo de la tierra, ¿verdad? Del polvo de Edén. Sí, así es. Y Dios hizo una figura humana, pero luego tuvo que soplar sobre él, o insuflar, dice la palabra, aliento de vida. Y ese aliento de vida es el soplo de Dios en el primer hombre. Y de ahí en adelante todos los hombres, o sea, los seres humanos, fuimos revestidos de alma viviente. Sí, así es. Eso es lo que hace la diferencia entre el hombre y los animales. Cuando el hombre piensa, el hombre sabe que tiene una vida que no se acaba cuando muere, sino que después de la muerte sigue viviendo. Eso no lo tienen los animales, y resulta que es lo que dijo el hermano Escola ahorita, que Dios sopló en la nariz del hombre, y el hombre recibió esa vida eterna de parte del Señor, cosa que no tienen los animales. Aliento de vida, era eterna en Edén, pero como pecó hubo necesidad de echarlo de Edén para que pudiese el hombre entonces ser redimido, hermano Agustín. En Edén no iba a poder ser redimido. No, en Edén no, porque allí estaba el otro árbol de la vida, y si el hombre alargaba la mano y tomaba del árbol de la vida, iba a vivir en pecado en la tierra para siempre. Eternamente para siempre en pecado, y Dios no lo podía rescatar. De manera que por eso, cuando el hombre sale de Edén, hay la sentencia: la maldición que tú has causado está sobre la tierra, porque desobedeció la orden de Dios. Y esa desobediencia trajo en la tierra maldición, hermano Agustín. Sí, así es. Cuando el hombre pecó, hasta la tierra, dice la palabra, que fue maldita, y de allí donde los árboles tienen espinas, y muchos árboles son venenosos. Antes no era así. En Edén no había mar, no había muerte, inclusive los animales eran inofensivos, hermano Agustín. También los animales fueron echados de Edén a la tierra. Sí, hubo un cambio aún en los animales por causa del hombre. Y todavía el hombre sigue haciendo lo mismo, porque desobedece a Dios
cuando Dios dijo que no deberíamos tener dioses ajenos delante de nosotros cuando estemos adorando a Dios, al verdadero Dios. Y el verdadero Dios, como dijo Jesús, no se ve, nadie lo conoce, nos lo dieron a conocer, sí. Sí, así es. Jesús nos dio a conocer al Padre. Sabemos que hay un Dios que nos ama porque su Hijo vino a la tierra y nos dijo que Él venía de parte del Padre para ofrendar su vida para salvar a la humanidad. Y Él vino como servidor para la liberación de la cautividad de las tinieblas a la luz. Él es la luz. Sí, así es. Él dijo allá en el libro de Mateo capítulo 9, Juan 12, el versículo, Juan 8:12, dice allí Jesús: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Juan capítulo 8, versículo 12. No andará en tinieblas el que me ama, el que cree en mí, dice el Señor. Hay gente que dice que el Evangelio salva, pero ¿el Evangelio de quién? Porque yo he escuchado también que hay el Evangelio de Buda y el Evangelio de Krishna, el Evangelio, hay varios evangelios, pero el verdadero Evangelio es el que trajo Jesús a la tierra. Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios, porque Él dijo: todo lo que yo les he hablado, todo lo que yo les he enseñado, es lo que escuché estando con mi Padre. Él me dio mandamiento, y ese mandamiento sé que es palabra de vida eterna. Por eso se llama el verbo, ¿verdad? Sí, así es. Y el Señor vino fue a dar vida eterna, porque es cuando estaba hablando con Nicodemo, le dijo a Nicodemo que Él no vino a condenar al mundo, sino a dar su vida por el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los hombres tenemos esa oportunidad de creer en Cristo. Por eso es que el escritor de los Hebreos dice: si escuchares hoy su voz, no endurezca tu corazón. No endurezcamos el corazón y no tapemos los oídos, porque hay gente que se tapa los oídos para no escuchar la palabra, hermano Agustín. Pero como usted dijo hace ratito, 8 del Evangelio de San Juan 8, en el verso 12, Jesús habló diciendo, Jesucristo habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es luz de vida la palabra de Él, de Jesús, la palabra de Dios. Él es el verbo encarnado de Dios, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios altísimo. Ese es el Evangelio de salvación. Esa es la buena nueva que dicen, ¿verdad? Sí, así es. Y la buena nueva es que Cristo murió y resucitó y da vida a todo aquel que cree en Él. Amén. Amiga, amigo, les quiero recordar, la Biblia es la palabra de Dios primeramente y regla de conducta. Allí está la conducta que debería el hombre mantener en toda su vida, ¿cierto? Sí, así es. Para que adquiera también fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la Biblia. Sí, así es. También la Biblia es un manual especial para cuando el hombre peca, pueda leer las instrucciones y pueda reparar su corazón, para que pueda entrar en comunión con el que dijo: yo soy la luz del mundo. Si nosotros no conocemos la palabra de Jesús, entonces no podemos entrar en comunión con el que escribió el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mandó a los apóstoles a que, porque uno se pone a oír cosas aquí, por ejemplo, la conversación que Jesús tuvo con Pilato. Pilato no se lo dijo a nadie. Sí, así es. Y Jesús no pudo decírselo a nadie porque de ahí pasó a la cruz. Y el Espíritu Santo sí estaba con Jesús. Y entonces el escritor dice que cuando Jesús habló con Pilato, le dijo que él
tenía la verdad. Y Pilato se molestó porque le dijo, ¿y cuál es la verdad? ¿Ves? Entonces el Espíritu Santo le comunica al escritor de San Juan, le comunica qué fue lo que ocurrió en esa conversación donde había algún judío ahí, ni uno, no había ni un judío, solamente eran romanos. El que hacía la pregunta, que era el procurador romano, Pilatos, y Jesús. A lo mejor estaba inclusive Jesús solo y se le acercó. Entonces el Espíritu Santo es el que revela los secretos del corazón de los hombres, lo que los hombres no sabemos, el Espíritu Santo lo revela. Y se lo reveló a Juan. Y Juan nos lo comunicó a través de esta palabra. Por eso hay muchas cosas en este libro que los hombres no creen, hermano Agustín. Sí, así es. Hay muchas personas que han leído la Biblia y dicen, no, pero es que no entiendo la Biblia, porque la gente se pone a pensar que hay algunos pasajes bíblicos que dicen, y Jesús conociendo en sus corazones, lo que ellos estaban pensando, bueno, ¿quién dijo eso? El narrador no podía saber lo que Jesús estaba pensando. Pero resulta que las escrituras son inspiradas, como dijo el apóstol Pablo, del Espíritu Santo. Entonces, el que revela las cosas profundas es el Espíritu de Dios. Y como estos hombres que escribieron la Biblia fueron dirigidos por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo fue el que le dijo a ellos que escribieran exactamente esas cosas. Y que la gente dice, no, pero es que esto es imposible. ¿Cómo puede saber un hombre lo que Jesús estaba pensando? Y el Espíritu Santo sí lo sabe, porque él decía, yo y el Padre uno somos. Sí, así es. Estaba Dios con él en todo momento. Ahora bien, vamos a ir a San Mateo capítulo 22, hermano Agustín. Los hombres buscando encontrar a Jesús culpable de algo, ¿verdad? Vienen a Jesús con trampa. Entonces vamos a leer la cuestión del tributo, que está en el libro de San Mateo capítulo 22 en el verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra, y le enviaron a sus discípulos, no los de Jesús sino los de ellos, enviaron junto a los discípulos de los fariseos, ¿verdad? Junto con los herodianos, o sea, los soldados herodianos, lo enviaron a Jesús diciendo, ellos ya llevaban instrucciones, hermano Agustín, la trampa ya estaba armada. Maestro, le dicen a Jesús, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Lo que usted dijo ahorita, hermano Agustín, el Señor conoce los pensamientos de los hombres. Mire cómo le contesta. Conociendo Jesús la malicia de ellos, ya él sabía lo que había pasado. Claro, así es. Porque él lo sabe todo. Entonces Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda, la que se da para el tributo, muéstrenmela. Ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron ellos, la imagen es de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, dejándolo, se fueron. Fíjate, la trampa, ¿no? Pero él sabía el pensamiento de los hombres. Todos vinieron ya preparados por los sacerdotes. ¿Qué hubiera pasado si Jesús dice, no es lícito dar tributo a César?
Si el Señor fuera dicho no es lícito darle tributo, entonces fueran ellos tenidos como ocasión para poderlo denunciar directamente con el César, ya en Roma. Claro, no solamente con el César en Roma, decirle al procurador romano, este hombre lo hemos oído decir que no debemos tributo a César, o sea, no hay impuestos para ellos. Entonces, actualmente, si las empresas no dan tributo al CENIAT, ¿qué cree usted que puede pasar, hermano Agustín? Entonces no hay trabajo entonces en algunas partes públicas que se trabaja con ese dinero. ¿Y qué le hacen a las empresas infractoras? La cierra. Ajá. Pero a Jesús no lo iban a cerrar, a Jesús lo iban a matar por una denuncia de ese tipo. Por eso el Señor les dice, hipócrita, ¿por qué me tentáis? Porque ellos pensaban que, como era judío, la respuesta de él, no tenemos que dar a César nada, sino que nuestro tributo es para Dios. ¿Qué le parece? Si el Señor fuera dicho que no se le diera nada a César, entonces fuera así una sentencia de muerte para él. Porque inmediatamente lo iban a matar porque era un enemigo de Roma, porque se oponía a las leyes romanas. Sí, así era, y el Señor Jesucristo no vino a hacer eso, sino que el Señor vino a enseñar a que se cumplieran las leyes. Exactamente. Jesús manda que tengamos buena conciencia delante de los hombres, cumpliendo con las leyes terrenales. Sí, así es. Jesús quiere que el hombre cumpla con las leyes terrenales. Jesús no quiere que el hombre infrinja las leyes de los hombres, porque también dice la palabra que las autoridades, las autoridades son puestas por Dios para beneficio de la comunidad y para protección de los justos. Sí, así es. Y Pablo dice, el apóstol Pablo, él dijo, quiere no temer la autoridad, haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Exactamente. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Ahora, lo que yo no entiendo, estaba viendo por ahí que en China los cristianos son perseguidos. Pero, ¿por qué los cristianos tienen que ser perseguidos si cumplen con todas las leyes de la nación? No deberían, ¿verdad? Sí, así es, pero es lamentable porque hay personas que ellos ven que su ganancia de algunas cosas que venden están en riesgo, entonces ellos prefieren perseguir a los cristianos, por lo menos cuando la persona se arrepiente, entonces ya no va a consumir alcohol, drogas, ya no va a asistir a algunos sitios donde se hacen servicio a ídolos, y tampoco va a comprar ídolos. Entonces toda esa gente que fabrica... ¿Le afecta el comercio? Le afecta el comercio. Pudiera ser. Pero en cuanto a las leyes del Estado que tienen que cumplir servicio para la nación, debemos cumplir servicio para la nación aunque seamos cristianos. Sí, así es. Entonces, no debemos negar a colaborar con el bien de la nación, porque Jesús mandó que debemos cumplir con todas las leyes de los hombres. Sí, así es. Siempre que esas leyes sean justas. Con leyes injustas no se puede trabajar, porque Él quiere que todos los hombres nos amemos los unos a los otros y que perdonemos a nuestros enemigos. Si nosotros nos amamos y perdonamos a nuestros enemigos, no queremos hacerle daño a nadie. Sí, así es. No debería. Pero si hay alguien que no entiende el mensaje y quiere ir más allá de la palabra del Señor, y que para proteger su salvación, más bien lo que está haciendo es comprometer su salvación, porque es rebelde al mandamiento de la palabra. Sí, así es, y el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que hacer todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es bueno, para que el nombre del Señor sea glorificado, y no hacer cosas que sean contrarias a la ley establecida en la nación, siempre y cuando lo que se establezca no vaya en contra de la palabra de Dios. Eso es. Al oír
esto de Jesús, se maravillaron y dejándolo se fueron. Dad al César lo que es de César, dale a Dios lo que es de Dios. Claro, sí, el Señor Jesucristo dejó eso allí muy claro. Las personas que están sirviendo al Señor saben que tienen que cumplir con las autoridades, con los tributos, con los pagos de impuestos, pero también tiene que colaborar con la obra del Señor. Y con la obra de la sociedad, hermano Agustín. Sí, también. Porque la obra del Señor es que nosotros amemos al prójimo. Porque el Señor no nos quisieron dar posada ahí. Hacemos descender fuego del cielo para que los consuma. ¿No es un ejemplo ese? Sí, así es. No quieren hacer tu voluntad, Señor, no nos quieren ahí. Los matamos a todos. Y no era combustible ni nada, sino Elías hizo descender fuego. Sí, así es. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 9, desde el versículo 50 en adelante. Entonces el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a vender las almas. Yo vine fue a ganar las almas. Pero también dice en la bienaventuranza, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os injurien y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque en el cielo vuestra recompensa es muy grande. Sí, así es. La recompensa de todo aquel que sirve a Dios es bastante grande, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, he aquí yo vengo con unas nubes y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien según sea sus obras. Amén. Entonces, terminamos el capítulo del tributo y de qué debemos hacer con las autoridades, ¿verdad? Sí, así es. Debemos ser buenos ciudadanos, cumplidores de la ley y amarnos los unos a los otros. No digo que no haya gente que son extremistas, porque por lo menos si uno dice no adores ídolos, hay muchos que se van a molestar. Antes al que decía eso en los tiempos de la Inquisición, segurito que lo iban a acusar de brujo y lo querían quemar. Y lo quemaban, no es que lo querían, lo quemaban. Sí, así era. Cualquiera que se oponía a cualquier enseñanza romana, o sea, de la Iglesia Católica, estaba bajo pena de muerte. Condenado a muerte de inmediato, lo quemaban. Y si no lo quemaban, lo clavaban en una cruz. Y usaban la cruz para quemar a la gente, hermano Agustín. Sí, esas cosas siempre han sucedido. Pero estaban quemando a uno que no era cristiano, solo porque les decía que no vayan a los ídolos. Y entonces ellos usaban la cruz para quemar a la gente, a los que se oponían a ir a adorar a los ídolos y a hablar acerca del bienestar que algún ídolo pueda causarle a la humanidad, de manera que la Biblia no habla así. Nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios, en Jesús el Salvador, y Él dijo, adora a Dios en espíritu y en verdad. Ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en el monte, no en el cielo. Ni siquiera alzaré mis ojos a los montes. No, pero si ahí puso Salomón todos los ídolos en Jerusalén, ¿cómo va a levantar los ojos a los montes? Mejor los levanto a donde está Jehová. Y Jesús dijo que estaba donde? En el cielo está el Padre, ¿no es así? Sí, así es. Y el Señor Jesucristo dijo allí en Mateo capítulo 4, el versículo 7, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya, amén. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Sí, así es. Y lo recibiréis, creyendo. Por eso hay que tener fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesús. Fe en el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreo, ¿verdad? Sí, así es. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mediador es que Él nos oye. Padre, este es un siervo mío que viene a ti y Él quiere que lo ayudemos en algo. Vamos a ver qué es lo que dice. Entonces la oración abre la puerta. Y como Él dijo, no los dejaré solos, el Espíritu Santo que habita en nosotros por amar a Jesús, por amar a Jesucristo, Él nos da regalo, el Padre nos da un regalo, porque Él dijo, enviaré la promesa de mi Padre. Sí, así es, y la promesa llegó 9 días después que Jesucristo se fue al cielo. O sea, en el Pentecostés, que son 40 días, ¿no? Sí, 50.
50 días después de haber resucitado. Sí, así es, y ese día llegó el Espíritu Santo y se quedó con la iglesia hasta el día de hoy. El Espíritu Santo está con nosotros. Está Jesús con nosotros porque Él dijo, estaré con vosotros hasta el fin. Lo que quiere decir que Él es el que recibe y reside. Toray, que somos templo y morada del Espíritu Santo, hermano Agustín, somos templo y morada de Dios. Sí, así es. Si hacemos su voluntad. Sí, así es. Por fe en Jesús, haciendo la voluntad de Dios, amando al Hijo y guardando su palabra, porque Él dijo, el que me ama guardará mi palabra. Mi Padre le amará, yo le amaré. Vendremos y haremos morada con Él. Sí, así es, y el apóstol Pablo habla de eso y dice que nosotros somos casa de Dios. Y templo del Espíritu Santo. Aleluya. Y el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Sí, eso lo dice el apóstol Pablo. Si una persona se destruye a sí mismo, o sea, destruye el cuerpo, entonces Dios lo destruirá a él también. Y no entrará en el reino de los cielos. Fíjense lo que dice aquí. La resurrección. Ahora vamos, primero hablamos de lo terrenal. Hay que cumplir con las leyes de los hombres, ¿cierto? Sí, así es. Si no son injustas y no van en contra de la palabra de Dios. Porque eso es lo que dice, dar al César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Podemos servir hasta en el ejército, pero algo tenemos que hacer. No existen médicos, no existen enfermeros, no existen cocineros. Sí, todo eso existe. Entonces podemos ser médicos, ayudantes del médico, enfermeros, podemos ser radiotelegrafistas. Hay muchas actividades que puede hacer un cristiano dentro del ejército. Sí, así es. Y que está colaborando con la ley del Estado. Sí, así es. Y la palabra del Señor dice que el que sirve en esto agrada a Dios y sirve a Cristo. Amén. En Mateo capítulo 22, en el versículo 23 dice, y habla sobre la resurrección. Entonces se acercan unos hombres saduceos y ellos dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, resurrección, o sea, resurrección no es igual que eso que llaman reencarnación. No, la reencarnación no existe. La reencarnación es una cosa que creen los budistas, que dicen que cuando una persona se muere puede reencarnar en un árbol, en un pájaro. Otro puede hacer otro hombre igual. Sí, por eso. Puede volver a nacer. Y por eso es que, dicen ellos. Los budistas no comen carne de vaca, porque creen que es una persona. Porque creen que es una persona reencarnada. Bien.